Vida cristiana, clase 1, audio 2. Bueno, si somos hijos del Rey, no podemos vivir como si fuésemos o como si fuéramos un bufón del Rey. No tomo este ejemplo para hablar de lo que la cuestión económica ni nada. Estamos hablando de la vida cristiana. Bueno, hace poco me enteré que un príncipe había renunciado a su posición como tal, creo que de Inglaterra, y recordé esta verdad escritural, que a la posición uno no puede renunciar, pero sí puede renunciar al estilo de vida. No sé cómo habrá sido acá, pero ¿qué estilo de vida estamos llevando? ¿Cómo estamos viviendo? Al escuchar estos audios, al andar en la calle, en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios? Como aquellos que están sentados en los lugares celestiales con Cristo. Bueno, en segundo lugar, ya vimos una introducción, ahora en segundo lugar vamos a ver una definición de la vida cristiana. Definamos qué es la verdadera vida cristiana. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es impactante, ese puede ser un perfecto resumen de lo que es la verdadera vida cristiana. Un resumen bien general, pero es un resumen real, digamos. Miren, vayamos a la definición. La verdadera vida cristiana tiene su comienzo el día de nuestra conversión, ese día que le dijimos sí a Cristo, y está basada en una relación personal con el autor de la vida, Jesucristo. El apóstol Pedro, predicando la palabra de Dios, dijo: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Somos testigos. Eso es una definición, ¿no? La verdadera vida cristiana tiene su comienzo el día de nuestra conversión y está basada en una relación personal con el autor de la vida. Bueno, hablamos de concepciones, de concepciones bíblicas. O sea, empecemos con el punto número 1. El punto número 1 es principios para la vida cristiana. Cuando hablamos de principios, hablamos de concepciones bíblicas. Entonces vamos a hablar de 3 concepciones bíblicas. En primer lugar, las concepciones según el apóstol Pablo. Concepciones o conceptos bíblicos según la mirada del apóstol Pablo. Ya vimos que estamos sentados en los lugares con Cristo, pero miren, 3 concepciones bíblicas que vamos a ver. En primer lugar, sin Cristo. En segundo lugar, con Cristo. Y la tercera concepción bíblica es en Cristo. Sin Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué vacío! Nuestra vida sin Cristo. ¿Cómo era?
Justamente no estamos hablando de esta parte de nuestra vida que tiene que ver con lo que es la verdadera vida cristiana, pero es importante diferenciar porque la Biblia misma lo hace. Sin Cristo, ¿cómo éramos? Justamente estos versículos son para personas que habían aceptado a Cristo como Salvador, que ya estaban viviendo una vida cristiana. En Efesios capítulo 2, versículo 12 leemos lo que acabo de decir, pero vean el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin Cristo, lo primero que debemos pensar es en esto, estábamos muertos. La palabra muerte significa separación. En este caso habla de nuestra separación espiritual con Cristo. Pero dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Significa que estábamos viviendo una vida como si estuviéramos muertos. Nos habla de una posición, de un estado. Nuestra vida era muerte. Estábamos muertos en vida. Habla aquí de nuestro estilo de vida cuando habla de nuestros delitos y pecados, de cómo vivíamos sin Cristo, alejados de Dios. Cada día nos alejábamos de Dios más y más. Ahora, ¿se puede morir sin haber muerto? ¿Se puede morir sin haber muerto? La palabra es sí. Sin Cristo vivimos una vida así. Qué lindo que es esto, habla de un concepto general de cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Ahora la primera pregunta es si se puede morir sin haber muerto. La segunda pregunta es, ¿se puede morir después de muerto? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y versículo 14 dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y aquí la frase, esta es la muerte segunda. Entonces, ¿se puede morir dos veces? La respuesta es sí. Es sí. Cuando estábamos sin Cristo estábamos viviendo como muertos ahí, insensibles a Dios. Es esa la idea. Pero habrá una segunda muerte. Si yo hubiera seguido en este estado de muerte en vida, al final del camino, después de morir, me esperaba la segunda muerte. ¿Qué es esta? La que acabo de leer del libro de Apocalipsis. Es la separación por la eternidad de nuestro Dios, del Señor Jesús. Separación eterna. El infierno mismo me esperaba. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Sin Cristo éramos muertos. Pero versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No solamente estábamos muertos, sino que éramos esclavos, esclavos. Y dice, esclavos ¿de qué? Del pecado. Éramos hijos de desobediencia. Esta palabra hijos de desobediencia es una expresión para decir que vivíamos desobedeciendo, que nuestro papá y mamá se llamaban desobediencia. Y como nuestro apellido era así, nosotros éramos igual a nuestros padres. Este versículo, Jesús dijo y respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Todavía estás esclavizado? Recordá, eso es parte
de lo que ahora ya no sos.